¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Los dos últimos programas estuvimos hablando cómo Jesús nos describe el infierno. Ahora vamos a tratar de ver quién provocó esta existencia del infierno. ¿Quién lo provocó? Así es. O mejor hablamos de su habitante, ¿no? De su habitante consuetudinario. En fin, habíamos dicho que íbamos a hablar sobre el demonio. Es un tema que es difícil tratarlo, y complicado por la serie de malas interpretaciones que ha habido, la cantidad de ideas que ha habido sobre él. Pero en realidad creo que nuestra iglesia, la doctrina de nuestra iglesia y sobre todo Jesús en el Evangelio es muy claro. Hablando sobre el demonio como un ser personal, no una fuerza, no algo que sale como acción del hombre, sino que en verdad existe el demonio, ¿no? Y tenemos también una cantidad de cosas que se nos habla, se nos dice sobre el demonio, en el sentido de lo que puede hacer con nosotros. Se nos dice también que el demonio, o se nos ha hecho creer que el demonio es un ser infinitamente superior a nosotros y que eso, pues lógico, lleva al hombre a estar muy, ¿cómo diríamos?, muy fácil presa del demonio cuando no está junto a Dios, cuando no está totalmente unido a Dios. Vamos a tratar de ir viendo estos puntos poco a poco, pero yo quisiera empezar por la doctrina de nuestra iglesia. Vamos a empezar por el catecismo de la Iglesia Católica, vamos a ver qué nos dice el catecismo. Empezamos por el numeral 328 de este catecismo, donde dice: la existencia de seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. Eso hay que entenderlo, es una verdad de fe que debemos creer, ¿sí? Dice: el testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. ¿Qué es lo que decíamos? Jesús habla cantidad de ocasiones sobre el demonio, expulsa demonios, todos los endemoniados que fue encontrando en su camino, en fin. En el 329 nos dice que San Agustín dice respecto a los seres angélicos, que el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Y que si preguntas por su naturaleza, dice San Agustín, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Prácticamente lo está poniendo en la palabra ángel como el oficio de algo. Dice: con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. Que aquí ya tenemos algo un poquito más. Los ángeles son servidores de Dios. Fueron creados con esa finalidad de servir a Dios, para amarlo, para adorarlo, para alabar, pero sobre todo como mensajeros. Dios los usa como mensajeros de su voluntad. Y aparte de eso, sabemos que hay varias categorías de ángeles. Esas categorías, esos coros, angélicos, están divididos, en categorías cada vez más altas, empezando por los ángeles y terminando por los serafines y los querubines. ¿Cuál es la diferencia? Ahí sí nos dice Jesús en los escritos del libro de cielo, que todos fueron subiendo de categoría de acuerdo a la extensión de conocimiento que Él les dio de su voluntad.
O sea, a quienes les dio una extensión, a quien 2, a quien 3, y así se formaron los 9 coros angélicos. Entonces, bueno, esa es como decisión de Dios, quiénes son unos, quiénes son otros, y sus oficios de acuerdo a la categoría que tienen. En el 330 del Catecismo dice, en tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad, son criaturas personales e inmortales, superan en perfección a todas las criaturas visibles. El resplandor de su gloria da testimonio de ello. Aquí hay que ir desglosando esto. Son espirituales, sí, tienen inteligencia y voluntad, pero cosa curiosa, no dice memoria. O sea que serían las 3 potencias de nosotros, pero ellos no tienen memoria. La razón es muy obvia, porque ellos no viven en el tiempo. Y en el tiempo es donde requerimos memoria. En la eternidad, como viven siempre en la presencia de Dios, viven en Dios prácticamente, Dios no tiene pasado, ni tiene, ¿sí? ni hay futuro. Entonces no hay una necesidad de recordar, todo está en presente. Por eso es que el ángel nada más tiene esas dos potencias. Y luego dice algo que es aquí desdecible. Superan en perfección a todas las criaturas visibles. Bueno, sí, en realidad toda la creación definitivamente es inferior, porque toda la creación, excepto el hombre, tiene exclusivamente, o sea, una naturaleza física, pero no hay una naturaleza espiritual. Y si ya han referido al hombre, ahora, ¿el ángel será superior al hombre? Ahí hay una gran interrogante. El ángel es espíritu puro. El hombre es carne, físico, una naturaleza física, más una naturaleza espiritual. ¿El ángel es superior al hombre? Tenemos que empezar a ver al hombre, pero al hombre creado por Dios, no lo que somos nosotros ahorita, que somos hombres caídos. El hombre creado por Dios era, en primer lugar, inmaculado. Y al ser inmaculado, tenía consigo todos los dones de los ángeles. Era inmortal, no estaba sujeto al deterioro, no estaba sujeto al envejecimiento, tenía la ciencia infusa, o sea, lo que el ángel tiene como una prerrogativa de ser espíritu, que todo el conocimiento lo tiene de un solo golpe. Ese era, si lo vamos viendo, prácticamente estábamos en igualdad. Y no estaban sujetos a la muerte. Nosotros tampoco. O sea, en ese Similitud. sentido, teníamos los mismos dones que ellos, son los dones preternaturales que el hombre pierde después de la desobediencia. Por lo tanto, vamos como emparejados. Tenemos algo que nos limita un poco, que es la naturaleza física. El ángel, repito, vive en la eternidad, nosotros vivíamos en el tiempo, o sea, Adán fue creado en tiempo y espacio, pero con el conocimiento de todo, y aparte vivía en la presencia de Dios, igual que el ángel. O sea, la presencia de Dios en el sentido de que estábamos totalmente siempre con Él. En el relato dice que Dios se paseaba en el jardín y platicaba con su criatura. En ocasiones ya hemos comentado un poco sobre el pecado de Adán y el por qué lo sacan del paraíso, y lo sacan para que no vaya a comer del árbol de la vida y que revirtiera el castigo, o sea, la consecuencia, que la consecuencia había sido la muerte. Entonces Dios los saca del paraíso para que no alarguen su mano y coman del árbol de la vida.
El único árbol de la vida que produce el hecho de no morir es Jesús. Entonces, en esa alegoría, ahí estaba de alguna manera Jesús. Ya hemos también platicado de eso, que no es para extrañarse porque en Dios es un eterno presente. Por lo tanto, la existencia de Jesús es, en términos generales, se puede poner en paraíso terrenal, o sea, en el hombre, o al final del tiempo, no importa, siempre está presente. Así que, en términos generales, en ese sentido, somos superiores al ángel. El ángel no está destinado a vivir la vida divina. El hombre está destinado a vivir la vida divina. El ángel no puede superar el conocimiento que le fue dado. El hombre tiene una capacidad, una infinita ventaja sobre el ángel porque vive en el tiempo. O sea, esto que parece como una merma, o sea, parece algo que disminuye la posibilidad del hombre, es al contrario, porque aquí nosotros podemos ir. Dios no nos puso un límite en el conocimiento. No nos dio ni una, ni dos, ni tres extensiones de conocimiento de su voluntad. Nos dio su voluntad y nos dijo, hasta donde quieran. El ángel no tiene vida divina. Al hombre le fue dada la vida divina y la voluntad divina para crecer en esa vida divina hasta donde quisiéramos. El ángel tiene que vivir en la divina voluntad, pero no actuante en él. O sea, por lo tanto, tenemos una gran variedad de cosas, de atributos que el ángel no tenía, y por lo tanto, el ángel difícilmente podemos seguir asegurando que era superior. ¿Por qué se dice esto en la Escritura? Bueno, se dice porque había el desconocimiento de la verdadera naturaleza del hombre. ¿Sí? O sea, había el desconocimiento de esa finalidad que Dios le había puesto, que era volverlo uno con Él. Uno con Él. Así que bueno, tenemos en términos generales esta, ¿cómo decirlo? Esta definición del hombre en ese sentido. Es total y absolutamente superior el hombre. El hombre está destinado a vivir la vida divina. Claro, el hombre cuando desobedece, cuando peca, en definitiva, se rebaja por abajo del ángel. Pero estamos en camino de ir poco a poco subiendo y para llegar a esa intimidad con Dios y a esa igualdad de vida. Y si recordamos las palabras de Jesús en la última cena, aquello de Padre, yo te ruego por ellos, yo en ellos, tú en mí, para que sean uno y que sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. En ese momento entendemos que el hombre es totalmente superior al ángel. No sé qué opinen. No hay comparación. No hay comparación, así es. Bueno, ¿qué pasó con los ángeles? Bueno, los ángeles como seres creados, libres también, y que tenían una voluntad angélica, ellos también estaban sujetos a una prueba. Y esa prueba, o sea, se llevó a cabo en el momento de la creación de ellos durante un determinado tiempo. El ángel vivió durante algunos, no sé cómo decirlo, durante un tiempo, vivió inmerso en el tiempo para poder pasar su prueba, porque su prueba tuvo un inicio, un desarrollo y un final. ¿Cuál fue su prueba? Bueno, Dios les iba mostrando esas extensiones de su voluntad, de conocimiento de su voluntad, y los ángeles, todos ellos tenían que ir aceptando o rechazando, aceptando o rechazando.
Había un ángel, un ser angélico, que era el más agraciado de todos, que era Luzbel. O sea, nos dicen que era el más cercano por dotes que Dios le había dado, era el que más se acercaba a la divinidad. Entonces hubo esa prueba, y una prueba que fue prácticamente de aceptar o no a Dios, viéndose él como muy cercano a Dios. Y ahí nace dice Jesús, un humito de soberbia que lo lleva a creer que puede tomar el papel o el plan de Dios. Y sobre todo cuando Dios les comunica que Él se va a encarnar, que Él va a tomar carne, una naturaleza humana, y que lo tienen que ir a servir en esa naturaleza humana. No solo en la naturaleza de Él, sino en todos donde Él iba a compartir su propia naturaleza. Entonces aquel ángel, Luzbel, dice, no serviré, non serviam. Y ahí fue la separación. Y luego él se dedica a ir tratando de convencer a los demás ángeles de que no sirvieran. Y surge por ahí otro ángel, un arcángel, que es San Miguel Arcángel, y él trata de convencer a todos los demás de que deben permanecer con Dios. O sea que esa guerra, vamos a decirlo así, que hubo en el cielo fue Luzbel convenciendo a los demás ángeles de que no sirvieran, y el San Miguel Arcángel convenciendo de que era necesario seguir a Dios. Fue una guerra de voluntades. Nos dice la revelación pública de que llegó un momento en que se termina la prueba, quienes quedaron fieles, quienes se rebelaron, y dice, no se encontró más lugar para ellos en el cielo, y fue arrojado a la tierra para continuar su batalla de ahora aquí en la tierra. Luzbel se convierte, pierden todos los dones, todos los que tenían esa semejanza, y se convierte en Lucifer. Y los ángeles se convierten en demonios, o sea, todos los que lo siguieron. Así que bueno, esta es como la parte rápida de historia de ellos, ¿no? En el numeral 391 del Catecismo dice, tras la elección desobediente de nuestros primeros padres, se halla una voz seductora opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. ¿Sí? El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. En el 392 nos dice, la Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres: seréis como dioses. El diablo es pecador desde el principio, padre de la mentira. En el 393 nos dice, es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. Y ya ven que no sé exactamente desde cuándo, pero últimamente se habla de que la bondad de Dios, la misericordia y el amor que tiene Dios por sus criaturas va a hacer que en algún momento el demonio sea perdonado.
y que todos los condenados, todas las almas que han elegido también el infierno, también serán perdonadas. Lo que se nos olvida es que las decisiones que se toman en ya llegando a la eternidad, ya no es factible cambiarlas, son irrevocables. Y es la propia persona o el propio demonio el que no desean el cambiar, sino quedan fijos en esa idea, ¿no? Por último, dice, en el 394 dice, la Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave en consecuencias de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Sin embargo, el poder de Satán no es infinito. No es más que una criatura, poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios, aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente, incluso de naturaleza física en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Un gran misterio, ¿sí? Realmente, ¿qué podríamos pensar? O sea, que el demonio es el tentador, el acusador, pero es también como el sinodal, ¿sí? Es un sinodal del hombre. Es el que como que lo induce, lo quiere inducir al mal, le pone le presenta ciertas acciones que el hombre podría hacer, seductoras para el hombre, porque está actuando sobre su naturaleza humana y sobre las miserias que tenemos en nosotros. Estoy pensando ahorita que gracias a la acción del demonio, como tenemos libre albedrío, somos libres, entonces gracias a la acción del demonio, Dios se permite él mismo actuar también para nosotros. Sí. ¿No? Porque si no actuara el demonio, tampoco Dios actuaría para que fuera equilibrado el libre albedrío. Por eso, el demonio es como el sinodal, por eso te digo, un sinodal. O sea, tú tienes una opción que es tu voluntad humana, libre, que puede vivir totalmente separada de Dios, y la voluntad humana unida a la voluntad de Dios. O sea, esa es la disyuntiva. Unida con Dios o separada de Dios. Y las dos puede permanecer con vida en la tierra. O sea, vivos en el sentido material, muertos en el sentido espiritual, pero en el sentido material, físico, estaríamos vivos. Entonces, Satanás es el que aconseja, induce, muestra, o sea, el que tienta, ¿no? El tentador, el que muestra el fruto, aquel fruto del árbol, lo muestra y muestra las bellezas de ese fruto, pero ese fruto está dirigido a nuestras miserias. O sea, cada uno de nosotros tiene un determinado número de miserias y el fruto va dirigido a ellas. Y por eso es que nos sentimos atraídos hacia esa parte. A veces se dice que el demonio es terriblemente, que nos puede hacer caer. Yo pienso que definitivamente esto no es verídico y sobre todo apoyado por los escritos de Jesús, o sea, las palabras de Jesús, tanto en Luisa como en María Valtorta.
en que el demonio no puede hacer caer a nadie. Lo tienta, pero no lo puede hacer caer. Lo que hace caer al hombre es su propia voluntad. La voluntad es la que decide sí o no. Sí al pecado, sí a la virtud, no al pecado, no a la virtud. O sea que en realidad el demonio simplemente está actuando como un intermediario. ¿Sí? Es el intermediario entre el mundo, la carne y el hombre. O sea, el mundo con sus lisonjas, la carne con sus placeres, y el demonio es el que nos lo presenta y nos estimula esas miserias que tenemos dentro y te dice, mira, pruébalo, está sabroso. En fin. Bueno, esta es así como la introducción de esto. Ahora vamos a tratar de ver prácticamente los dictados que hay sobre el demonio y sobre las acciones del demonio. Sabemos que el demonio nos ataca con tentaciones, con vejaciones, con obsesiones, ¿sí? O sea, tenemos varias cosas, incluso en algunas ocasiones hasta físicamente, como nos lo muestran algunos santos que han tenido un ataque incluso físico sobre ellos. Creo que el más conocido sería Padre Pío, pero es un ataque, o sea, en primera que es permitido por Dios. Nunca el demonio puede actuar si no está la voluntad permisiva de Dios. Y siempre tendrá un límite, o sea, un límite también impuesto por Dios. Dios sabe hasta dónde puede actuar. Por eso nos dice Jesús que nunca nos pondrá en batalla más allá de nuestras fuerzas. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a empezar. Vamos a ver algunas de las características de este ser. A ver, empezamos. María Valtorta dice, el infierno está en Satanás, al igual que el cielo está en Dios. Primera cosa. Bueno, en la lectura 16:20 de Luisa, del Libro de Cielo, dice, en septiembre 9, 1923, dice Luisa, me sentía con un cierto temor todavía. Quién sabe si no fuera mi adorable Jesús quien se dignara a hablarme, manifestándome tantas sublimes verdades, especialmente sobre la voluntad divina, sino el enemigo para arrastrarme al engaño. Y mientras parece que con tantas verdades me eleva en alto, luego me precipitará en el abismo. Y decía entre mí, Jesús mío, líbrame de las manos del enemigo. Yo no quiero saber nada. Lo único que me interesa es salvar mi alma. Entonces el bendito Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, ¿por qué temes? ¿No sabes tú que lo que menos sabe de mí la serpiente infernal es de mi voluntad? Porque no quiso hacerla, y no haciéndola, ni la conoció ni la amó. Mucho menos penetró en los secretos de mi inescrutable querer para conocer sus efectos, el valor de mi voluntad, y si no los conoce, ¿cómo puede hablar de ella? Más bien la cosa que más aborrece es que el alma haga mi voluntad. A él no le importa si el alma reza, si se confiesa, si comulga, si hace penitencia, si hace milagros, sino la cosa que más lo daña es que el alma haga mi voluntad, porque en cuanto se reveló a mi voluntad, fue creado en él el infierno. Ojo con eso. En cuanto se reveló, fue creado el infierno en él. ¿Sí? Eso es interesante. Ahora, antes de seguir, o sea, si nos ponemos a ver, lo que más odia el demonio es la divina voluntad. Lógico, es esa parte donde él ya dijo no serviré, ¿sí? Porque era esa comunicación que Dios iba a hacer de su voluntad al hombre lo que lo iba a hacer semejante a él.
lo que iba a hacer, lo que le iba a permitir al hombre hacer crecer la vida divina en nosotros. Por lo tanto, Satanás odia la divina voluntad, sobre todo porque sabe que el día que la divina voluntad reinara, su fuerza, su reinado en el mundo desaparece. Y conste que dije reinado, y creo que es obvio, el demonio se ha ido como apoderando del mundo, ¿no? Y esto lo vemos continuamente. Entonces, la divina voluntad es el final del reinado del demonio. Y por eso es que no quiere saber absolutamente nada de divina voluntad. Durante el proceso en que Jesús va llevando a Luisa poco a poco hasta este punto, el demonio ha hecho la guerra de 1000 formas. El primer ataque que hizo fue no escribas, que fue a Luisa. Sin embargo, Luisa escribió. Después, que no se conozca, que no se publique. Se publicó. Luego, que no crean, o sea, e impedir por todos los medios a su alcance de que esto no se expandiera más. Falló totalmente porque la gente lo ha ido teniendo y ha ido creyendo. En la actualidad, el ataque es mucho más, ¿cómo diríamos? Sutil. Más sutil y más desastroso. Si recordamos aquel pequeño frasecita de que la peor mentira es la que más verdad tiene. Sí. O sea, la mentira más dañina es la que más verdad tiene. Entonces, ¿qué ha hecho el demonio? Bueno, primero, Jesús nos pide un total desapego de todo para poder vivir, que su voluntad viva en nosotros, forme su vida y que el hombre llegue prácticamente a ser esa parte de unidad con él. Pero nos pide el desapego total de todo. El demonio se ha ido encargando de ir tratando de mezclar cosas anteriores a esta nueva ¿cómo decir? Doctrina, a esta realidad que Jesús nos pide. Y ahora nos quiere hacer pensar que lo anterior, que era propiedad de la voluntad humana, el ser virtuoso, el tener determinadas, no sé, actitudes, costumbres, devociones, ¿no? Que son propiedad del alma porque el alma pensaba que eso era lo bueno y estaba bien, pero cuando no había sido revelado esto. Ahora llega Jesús y le dice a Luisa, tienes que renunciar a todo, incluso a tus virtudes. Sí. En otra ocasión le dice que tiene que renunciar a todos los dones que Él le ha dado para ver si realmente es fiel. ¿Por qué? Porque le quiere dar ya no cosas, ya no gracias, ya no dones, sino le quiere dar al donador que es Él mismo. Y ya nos avisaba desde antes que el vino nuevo en odres nuevos. Así es. Entonces, esos son los ataques que el demonio ha intentado. Y este último no es que esté dando resultado total, pero sí parcial. A muchas personas las está alejando, o sea, con muy buena voluntad, nadie pone en duda lo que hacen y por qué lo hacen, pero está metiendo cosas que le pertenecen a la voluntad humana y Jesús dice que su voluntad no congenia con la voluntad humana. Donde hay actos de voluntad humana, no entra Él. Bueno, entonces son cositas que están en esa pequeña lectura, ¿no? Sí. Sigue. Su estado infeliz, la rabia que lo corroe. Así que mi voluntad es infierno para él. Y cada vez que ve al alma sujeta a mi querer, conocer los méritos, el valor, la santidad de ella, se siente duplicar el infierno. Porque ve en el alma crear el paraíso, la felicidad,
la paz por él perdidas. Y por cuanto más mi querer es conocido, tanto más queda atormentado y furibundo. Por tanto, ¿cómo te podría hablar de mi querer si forma su infierno? Y si te hablase, sus palabras formarían en ti el infierno, porque él conoce mi voluntad solo para odiarla, no para amarla. Y lo que se odia no lleva nunca la felicidad, la paz, y además su palabra está vacía de gracia. Por lo tanto, no puede conferir la gracia de hacer mi voluntad. Eso era para Luisa, o sea, decirle, mira, todo lo que tú temes de que lo que yo te hablo sea de él, definitivamente no es posible, ¿no? Ahí vamos a seguir viendo algunos pequeños dictados de Jesús sobre el demonio, ¿no? Vamos a ver. Continuando mi habitual estado, el abandono en el Fiat, me he encontrado fuera de mí misma y con sorpresa he visto al enemigo infernal junto a mí, como si quisiera lanzar sobre de mí. Yo he sentido tal fuerza de ponerme sobre de él, y conforme me ponía sobre él, así quedaba vencido y hecho pedazos. Yo me impresionaba y pensaba entre mí, desde hace mucho tiempo que no veía al enemigo. Es más, si me veía, huía de mí. ¿Y ahora qué cosa quiere con este acercarse? Y mi amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho. Es curioso, ¿no? Si yo he sentido tal fuerza de ponerme sobre de él y quedaba vencido y hecho pedazos. O sea, que si recordamos la historia de Luisa, Luisa al principio de su vida era muy temerosa. Le tenía mucho miedo al demonio y se la pasaba rezando porque siempre pensaba que lo que estaba pasando, los ruidos o los movimientos, era el demonio. Después Jesús la pone a pelear con el demonio durante 3 años y fracción, un poco más de 3 años y medio. Y poco a poco, después de esa pelea, el demonio hace mucho porque Luisa no escriba, pero Luisa empieza a burlarse de él, ¿no? O sea, pobrecitos, no tienen dignidad, en fin. Pero ya muy adelante, ahora Luisa tiene tal fuerza de que se pone sobre el demonio y el demonio queda hecho pedazos. Eso es como un adelanto de lo que vamos a ir poco a poco analizando, ¿no? A ver, seguimos. Y le dice Jesús, hija mía, el alma que posee mi fiat divino tiene tal potencia que hace pedazos la potencia diabólica. Ojo con esto. El alma que posee su fiat hace pedazos la potencia diabólica. ¿Sí? Y yo he permitido que tocaras con la mano que solo con el ponerte sobre de él ha quedado destrozado, a fin de que no le temas, que él sintiese la potencia de quien posee mi querer, que dispersa como polvo al viento la fuerza diabólica. Por eso no pienses en él y continúa la vida en mi fiat, porque tú debes saber que cada oración, cada acto y movimiento de quien vive en él encierra dentro una fuerza y un peso infinito e incancelable, y lo infinito se extiende por todas partes, contiene la virtud productora de todos los bienes, abraza la eternidad, encierra al mismo Dios. Por eso un acto hecho en mi querer es un acto que no termina jamás, y tiene tal potencia que encierra cielo y tierra. Nuestro fiat, con su potencia infinita, encierra nuestra divinidad en el acto de la criatura, formando con sus velos de luz la más bella y deliciosa morada real a nuestro ser divino. Bueno, creo que esto es muy contundente, ¿no? Contundente en dos aspectos. Primero, el demonio, definitivamente, ante un alma que llega a vivir en la divina voluntad, ahora el demonio es el que le teme al alma que vive en la divina voluntad. Y segundo, la superioridad del hombre sobre el ángel. Porque esto último que acaba de decir, o sea, esto último no
no lo puede poseer el ángel, ¿no? Dice, nuestro fiat con su potencia infinita encierra nuestra divinidad en el acto de la criatura, formando con sus velos de luz la más bella y deliciosa morada real a nuestro ser divino. Y aquí todavía se queda corto, porque recordemos que este encerrar la divinidad en el acto de la criatura es algo enorme, sí, definitivamente, pero esos actos, esa vida divina en el acto de la criatura, van a hacer que poco a poco se vaya acrecentando, creciendo en la criatura la vida divina. O sea que es infinito lo que Dios nos quiere dar, para lo que Dios nos predestinó, ¿no? O sea, esa es la finalidad de Dios con nosotros. Lógico, el ángel ahora sí se quedó totalmente por debajo del hombre. Y el ángel es mensajero, es servidor de Dios en el hombre. Servidor de Dios en el hombre. Así que ahora el ángel nos viene a servir a nosotros, no por nosotros, o sea, no por nuestra naturaleza humana, sino por esa unión con la divinidad, que esa es nuestra verdadera naturaleza. Así es como fuimos creados, ¿sí? Que nos desnaturalizamos por el pecado, por la desobediencia, sí, pero de todas maneras Dios quiere elevarnos nuevamente a esto. Y involuntariamente el demonio terminó siendo servidor del hombre, porque así es, nos ayuda a ver nuestras miserias para que podamos purificar. Así es. Entonces, ahí vamos a ir poco a poco adentrando en esto. Hay una lectura, a ver, Ale, si nos la quieres decir. De abril 8, 1927, dice, Adán debería haberse sentido honrado de que su creador quería estar seguro del amor de su criatura. Se acrecentó la culpa porque aquel que lo atrajo y persuadió a caer no era un ser superior a él, sino una vil serpiente. Su capital enemigo. Su capital enemigo. Entonces, creo que aquí ya es Jesús mismo quien lo está diciendo. Se acrecienta la culpa de Adán porque el que lo atrajo y lo persuadió no era un ser superior. Creo que las palabras son muy claras. Sí. Así que, definitivo, queda establecido. No era un ser superior, sino una vil serpiente. Esto hay que tomarlo como una forma de decirlo. O sea, lo que está diciendo es como un vil ser inferior totalmente y que no debería de haberlo hecho caer, ¿no? Luego, en el volumen 6, del 2 de septiembre de 1904, dice Jesús, todas las potencias diabólicas juntas no pueden entrar en un corazón y tomar dominio de él, a menos que el alma misma, por propia voluntad, les dé la entrada. Ojo con eso. No un demonio que hubiera dicho Jesús, un demonio no puede entrar. No, dice, todas las potencias diabólicas juntas no pueden entrar en un corazón y tomar dominio de él, a menos que el alma misma, por propia voluntad, les dé la entrada. Creo que es explosiva esta verdad. No sé qué piensen de ello. Sí, porque se pensaba que había posesiones nada más porque el demonio lo decidía, pero es la persona, ¿no? Bueno, aquí tenemos que hacer una pequeña como aclaración, porque en el Evangelio Jesús expulsa a los demonios, ¿no? Uh-huh. Y en todo el Antiguo Testamento, pues también, o sea, había endemoniados y había personas que el demonio podía de alguna manera actuar a través de ellos. Uh-huh. Y eso es muy entendible porque el hombre en aquel tiempo
no tenía ni siquiera la gracia. Ajá. O sea, estaba separado prácticamente de Dios, y esa era la razón por la que el hombre no podía entrar al cielo. O sea, no tenía la posibilidad de acercarse a Dios, de tener ese encuentro con Él. Y ahí el demonio, bueno, estaba totalmente libre, ¿no? Y ahí sí podía de alguna manera entrar. Por eso es que Jesús se dedica, cada vez que encuentra un endemoniado, a sacarlos, ¿no? Hay una pequeña frase que recuerdo ahorita que dice que solo la divina voluntad tiene el poder de formarse una vida en la criatura, nunca el demonio, nunca. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí nos vuelve otra vez a aclarar que todo está más o menos en concordancia con lo que hemos dicho. Sí. Y luego dice, no está libre sino atado a la cruz. Yo mismo lo até a la cruz, y por lo tanto no es más libre de hacer lo que quiere, sino solo a quien desafortunadamente se acerca. De él hace desgarro. Esto está en el volumen 29 de mayo 19, 1931. Así es. Otra verdad contundente, el demonio ya no es libre. Solamente ataca, daña al que se le acerca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está atado a la cruz. El problema es que nos llama mucho el acercarnos al demonio. ¿Por qué? Porque nos está, lo que decíamos al principio, nos está tratando de estimular toda la parte interior de nuestra naturaleza humana, que tiene sus miserias, y esas miserias están... Aquí tendríamos que hablar sobre las miserias. ¿Tenemos miserias? Sí. ¿De dónde nacieron esas miserias? ¿Cómo llegaron a nosotros? De la caída del hombre. No, fueron creadas por Dios. Y eso escandaliza a más de uno, porque dice, ¿cómo Dios puso esas miserias en nosotros? Sí, o sea, desafortunadamente no lo alcanzamos a ver, pero Dios puso las miserias como materia prima para las virtudes. Dios quería un campo, un huerto de virtudes en nosotros. Pero, ¿cómo se puede llegar a tener una virtud si no se tiene un vicio? No, y es como la ostra que le cae la piedrita y la convierte en perla. Así, si no le cae la piedra, no hay perla. Y nunca se hubiera enterado que sabía hacer perla. Así es. Entonces, alguien que no tenga en él el espíritu o la inclinación a un vicio, a un pecado, no podría ejercer la virtud, que es lo que se opone a ese acto. O sea que la virtud es un acto de la voluntad humana oponiéndose a otro acto de la voluntad humana. Un acto virtuoso contra un acto vicioso. Así que entendamos, las miserias son puestas por Dios. El problema es que nos gustan las miserias y entonces nos alejamos de Dios por estar siguiendo nuestras miserias y satisfaciendo nuestras miserias. Bueno, ahora, todo esto que hemos así como salteadito, ¿hacia dónde vamos? Hacia decir que el demonio prácticamente no tiene poder sobre nosotros. Que todo lo que se habla del demonio y todo, pues de alguna manera serviría como pretexto, ¿sí? O serviría para aquel que está alejado de Dios, que no tiene realmente un acercamiento con Dios, y ese es el que puede en algún momento atacarlo y puede dañarlo. Pero eso es porque nos acercamos, no porque el demonio nos pueda alcanzar. ¿De acuerdo? Bueno, hay un diálogo muy interesante en los escritos de María Valtorta,
en donde vamos a oír cosas que son muy, muy interesantes. Es un diálogo entre Jesús y Judas. Es un diálogo en que Jesús está tratando de que Judas reaccione, de que Judas se corrija, se convierta. Y vamos a ver qué es lo que dice, ¿no? En la obra de Valtorta del Evangelio como me ha sido revelado, en el volumen 10, nos narra Jesús. Le dice Judas, ¿por qué entonces no me purificas y me curas? Sí, Jesús le está diciendo que está mal, que tiene toda esta serie de problemas interiores, y entonces Judas ya le dice esto, ¿no? Le pregunta con un poco de rabia, ¿que no te curo? Cuando alguien está enfermo por sí, busca la curación, a no ser que sea un niño o un loco. Trátame como si lo fuese, como si fuese un loco, le dice Judas. No sería justicia, porque tú puedes querer, conoces el bien y el mal. De nada serviría que te curase si no tienes la voluntad de permanecer curado. Dámela también. Dártela, darte una voluntad buena y tu libre albedrío. ¿Qué diría entonces? ¿Qué sucedería de tu personalidad humana, que es libre? ¿Sería un juguete? Esta parte es interesantísima, porque nos está dando aquí, así en tan corta frase, la razón de todo lo que nos pasa a nosotros. Dios nos quería iguales que Él, y para eso deberíamos de ser libres, porque Dios es libre. Y esto es lo que Judas le está diciendo, bueno, cúrame, sáname, o sea, vuélveme bueno, ¿sí? Y entonces todo esto que le dice Jesús, dice, ¿y tu libre albedrío? ¿Dónde queda? ¿Tu libertad dónde queda? ¿Sí? ¿Qué sucedería de tu personalidad humana? Serías un juguete. Y eso es lo que seríamos, juguetes de Dios, si no nos hubiera dado la capacidad de decirle no. Y Judas le contesta, como lo soy de Satanás, ¿podría serlo de Dios? Mira, Judas, que me ofendes, que me taladras el corazón. Te perdono. Dijiste que eres juguete de Satanás. No quería yo decir semejante cosa, pero la pensabas, porque es la realidad y porque la conoces. Si es verdad que lees los corazones humanos, si esto no es así, bien sabes que no soy más libre. Él se ha apoderado de mí. Fíjense lo que está diciendo. Eso también es tremendo. O sea, Judas le está diciendo, estoy poseído por Satanás. Él se ha apoderado de mí. Y Jesús le contesta, no es cierto. Se te ha acercado, te ha estado tentando, poniéndote acechanzas, y tú le has dicho que sí. No hay posesión. Fíjense, no hay posesión. Si desde el principio no se consiente en la tentación diabólica, la serpiente puede asomarse a los barrotes de los corazones y no entrará si el hombre no le deja lugar para ver su apariencia seductora, para escucharla, para seguirla. Solo entonces el hombre se convierte en juguete, es un poseído, y eso porque lo quiere. Es interesante, ¿sí? O sea, la posesión es entrega, no es realmente una posesión como lo hemos entendido. A ver, seguimos. También Dios envía del cielo sus luces dulcísimas de un amor paternal y penetra en nosotros. Mejor, Dios, para quien todo es posible, desciende en el corazón de los hombres. Le pertenecen por derecho. ¿Por qué entonces el hombre que sabe convertirse en esclavo y juguete del horrible no se hace siervo de Dios, aún más, hijo suyo? ¿No me respondes? ¿No me dices por qué has preferido a Satanás y no a Dios? Todavía estás a tiempo de salvarte. Sabes que voy a morir. Nadie como tú lo sabe. No rehúso el morir. Camino hacia él. Y camino derecho, porque mi muerte será vida para muchos. ¿Por qué no quieres estar entre estos?
Solo mi muerte será inútil para ti, amigo mío, mi pobre amigo. Siguiendo hablando sobre Judas, ya no en este diálogo que tiene con él, sino ya en las despedidas que Jesús está haciendo de sus amigos, de sus allegados, antes de la pasión, va con Lázaro y está prácticamente hablando de lo que va a pasar. Le pide que no esté el presente y entonces Lázaro sabe exactamente, bueno, se da cuenta de que el traidor va a ser Judas. Y hay este diálogo muy interesante entre ellos, ¿no? Sí, dice Lázaro, sí que sirve. No puede ser sino él, ese que siempre ha sido una mancha de tu grupo, el que hace poco ofendió a mi hermana. Es Judas de Queriot. Y entonces dice, no, es Satanás. Fíjense lo que está diciendo Jesús. No, no es Judas de Queriot, es Satanás. Dice Jesús. Y Dios se hizo hombre en mí, Jesús. Satanás ha tomado carne en él, en Judas de Queriot. Un día, hace mucho tiempo, en este jardín tuyo, consolé unas lágrimas y excusé a un alma sumida en el fango. Dije que la posesión es el contagio de Satanás, que inocula su veneno en el ser y lo desnaturaliza. Dije que es la unión de un espíritu con Satanás y el instinto animal. Pero la posesión es poca cosa respecto a la encarnación. Pero espérame, ¿qué es posesión ya? Creo que es una definición perfecta, ¿no? Es como una enfermedad, es el contagio de un virus que se llama Satanás, sí, que inocula su veneno en el ser y lo desnaturaliza. Unión de un espíritu con Satanás y con el instinto animal. Y eso es lo que tenemos en la actualidad. sí. El instinto rige en nosotros, ya no rige la razón. La razón, que era la parte más alta que Dios nos había dotado para que fuera la dirigente, la que rigiera todos el obrar del hombre, cedió su puesto y lo cedió al instinto. O sea, lo cedió a la parte carnal, a la parte física, a la parte animal, y por eso tenemos ahora lo que tenemos, esta conducta animal del hombre. ¿Seguimos? Dice, pero la posesión es poca cosa respecto a la encarnación. Mis santos me llegarán a poseer y yo a ellos, pero solo en Jesucristo está Dios como está en el cielo, porque yo soy el Dios hecho carne. Una sola es la encarnación divina. De igual modo, en uno solo estará Satanás, Lucifer así como está en su reino, porque solo en el asesino del Hijo de Dios, Satanás se ha encarnado. En estos momentos en que te estoy hablando, él está ante el Sanedrín y trata y se empeña en que me maten, pero no es él, es Satanás. ¿Qué tenemos con todo esto? O sea, vuelvo a decir, hablar de Satanás no era la finalidad de mostrarlo tal cual es, sino la idea era totalmente demostrar que el hombre, unido con Dios, unido en su divina voluntad, definitivamente es superior a Satanás. Sabíamos que el hablar de él, o sea, no tenía en realidad mucho sentido. Lo mostramos en su origen, en el sentido de esa pelea que hubo en el cielo. Lo mostramos en esa parte tan, ¿cómo decirlo? O sea, esa parte de rebeldía, esa parte de acción de él con nosotros, y que en realidad lo que quiere es destrozarnos, esa es la palabra, destrozarnos, por envidia y por vengarse de Dios. No puede nada contra Dios,
pero sí puede contra la criatura que somos nosotros, que somos el plan, la meta de Dios en nosotros, es repetir su vida en nosotros. Satanás sabe que cada uno de las criaturas que se pierda sería una derrota para Dios. Y por eso trata por todos los medios de quitar al hombre de ese seguimiento que tiene para con él, para con Dios. En fin, yo creo que esto es necesario que lo vayamos entendiendo, porque necesitamos estar muy conscientes de que existe un enemigo, sí, de que tiene capacidad de podernos atacar desde adentro, estimulándonos todas esas miserias que tenemos, sí, que tiene la capacidad de imbuir en mí pensamientos obsesivos, que tiene la capacidad de poder tener acción sobre los demás, personas allegadas a la criatura, para que la ataque. Esas son las vejaciones. En fin, hay muchos modos en que él puede actuar, pero nunca podrá apoderarse de uno. Nunca podrá dominarnos si nosotros no queremos. Así que el punto es estar unidos con Dios, nunca temerle. Le dice Jesús a Luisa, el demonio no teme más que a un alma que está decidida a enfrentarlo y vencerlo. Lo leímos hace un momento. ¿Qué significa eso? Que el demonio siempre ataca, pero ataca cuando se le tiene miedo. Ataca cuando el hombre huye de él o trata de esconderse o trata como de sacarle la vuelta, porque entonces es definitivamente fácil presa, ¿no? Siempre ataca de noche. Noche, entiéndase, por privación de Jesús, por privación de la divinidad. Y nunca ataca cuando está el sol, cuando está Jesús. O sea que esto es necesario, el tenerlo siempre en mente. O sea que cuando estamos en pecado es la noche para nosotros. Y es cuando estamos más susceptibles del ataque del demonio. Así es. Cuando estamos en gracia, cuando comulgamos, entonces ahí ya no es tan susceptible el ataque, porque tenemos al sol adentro. Uh-huh. Así es. Y ahí que esa es nuestra verdadera naturaleza. Por eso es que ante el verdadero hombre, definitivamente no tiene ningún poder. Tiene poder en los que se alejan de Dios. Y eso es una terrible verdad que la vemos todavía en la actualidad. Hay hombres que se han entregado al demonio y hombres que han causado un daño tremendo a la sociedad, a la humanidad, pero sobre todo a Dios. O sea, haciendo que las almas se pierdan y que esas almas, o sea, en realidad ya no le pertenezcan a Dios, ¿no? Ese sería otro tema también interesante de tratar, porque si un alma se llegara a perder, sería la derrota total para Dios. Porque en la eternidad el demonio se va a reír como nunca, porque le va a decir, te gané. Aquí necesitaríamos hablar mucho sobre las naturalezas, la triple naturaleza del hombre. Hasta ahorita hemos vivido con esta idea de dos naturalezas, la humana y la espiritual, la física y la espiritual, en que la física nos la heredan nuestros padres, la espiritual es creada por Dios. Pero nos falta una tercera naturaleza, que ese es el punto específico. Si tomamos en serio las palabras de San Juan, donde dice que cuando veamos a Jesús tal cual es, cuando el Espíritu Santo nos lo revele, entonces sabremos lo que debemos ser. Porque empieza diciendo, hijitos, ya somos hijos de Dios,
pero lo que vamos a hacer no lo conocemos. Nos falta esa naturaleza que es como don, que es la naturaleza divina. Pero en fin, eso es tema de otro programa. Así que amigos, gracias por haber estado con nosotros. Alejandro, Muchas gracias. Alejandra, gracias, doctor. Gracias. Y nos escuchamos en el próximo. Hasta luego, amigos. Buenas noches.